Seguramente llevas tiempo buscando algún micrófono que se ajuste a tu presupuesto y necesidades, y créeme que he pasado por ahí. Existen muchos tipos de micrófonos, económicos, para podcast, XLR, USB, y es todo un lío. Sabemos que el audio es lo más importante a la hora de nuestra comunicación, y ya sea que vengas buscando un micrófono para tus clases en línea o tus streams en Twitch, llegaste al lugar correcto. Así que toma asiento y bienvenido a Reviews Galácticos. Te presento el Maono AUPM421. Empecemos con lo más importante. Este micrófono lo puedes encontrar desde los 1,300 pesos o $75 aproximadamente. Viene en un kit, así que no tendrás que preocuparte por gastar dinero adicional para adquirir este micrófono. Olvídate de cables, interfaces de audio y esas cosas con este kit. Te dejo el link de compra en la descripción para que lo mires. Ahora hablemos del empaque. Viene en una caja que está bastante elegante, que presenta el producto de manera premium, que para el precio está muy bien. La caja viene con detalles. En la parte superior tiene ventajas del producto. Las podemos leer todas. En la parte de abajo viene con instrucciones generales. Nada más abrir la caja nos encontramos con el manual de usuario, que realmente puedes leer, viene en varios idiomas. Además encontramos un filtro anti-pop y también uno de malla, que se siente de buenos materiales. Realmente son muy útiles para evitar la saturación del audio. En ciertas palabras. Debajo de esto encontramos un brazo para el micrófono, que se ve de muy buena calidad. Realmente se siente sólido y está bastante bien. Además de que también incluye una araña para evitar las vibraciones. Y obvio, nos incluye un cable USB que a pesar de todo no viene mallado, pero es de buena calidad. Y para el final tenemos lo más importante, el micrófono, que a primer tacto se siente muy premium y realmente me sorprende por el precio. Cabe recalcar que este video no está patrocinado, pero realmente me sorprendió la calidad de construcción del producto, teniendo en cuenta su precio, claro. Se siente de materiales premium que se pueden comparar a otros de precios más altos. Este micrófono, a pesar de ser económico, nos otorga un diseño bastante elegante, ya que cuenta con colores mate y su construcción está hecha en metal, lo cual lo hace lucir premium. E incluso está pesado, que para mi opinión lo hace sentir bastante profesional. En su parte frontal podemos encontrar un botón de silencio para poder cortar el sonido en cualquier momento, y claro, un controlador de ganancia para poder configurar nuestro volumen a la hora de utilizarlo, claro. Realmente se agradece que tengan estos controladores porque hace que sea más fácil el uso. En la parte inferior de este micrófono encontramos un conector tipo B que sirve para el USB y poco más. Es sencillo, pero se ve elegante y funcional. Ahora, en cuestión del brazo, la verdad es que se siente rígido y es capaz de aguantar el peso del micrófono sin ningún problema. Claramente no es el mejor brazo del mercado, pero es perfecto para el que fue hecho. El color es elegante y queda perfecto con la estética del micrófono. En mi opinión, tiene una calidad parecida a los brazos de entrada de Neewer. Ahora vamos con la araña, que sirve para evitar vibraciones. Realmente se siente rígida y de buen material, aunque siento que estas dos cosas pueden ser de mejores materiales, pero por $75 realmente está muy bien y no le piden nada a micrófonos de precios más elevados. Este kit es perfecto si estás buscando tener todos los accesorios de un micrófono en un solo kit y a un solo precio. Realmente considero que si estás buscando este micrófono para hacer streamings, videos, conferencias, clases en línea y algunas grabaciones básicas, creo que este es perfecto para ti. Este micrófono es USB, por lo que no vas a necesitar ninguna interfaz de audio ni cables XLR para que todo funcione. Además de que es cardioide, es decir que solo va a capturar los sonidos que estén en la parte frontal del mismo. Solo tienes que conectar el micrófono y ya puedes utilizarlo. Y ya que estamos hablando de todo esto, vamos a pasar una prueba de audio. Esta es una prueba de audio a 30 centímetros de distancia. No tiene ningún tipo de filtro ni edición y solo tiene el filtro anti-pop que trae en la caja. Así más o menos es como se escucharía. Esto es completamente de fábrica y sin ningún tipo de edición. Esta es una prueba de audio con el Maono a una distancia de 30 centímetros aproximadamente, sin ningún tipo de filtro. Además de que estoy utilizando el 75% de la ganancia aproximadamente. Esta es una prueba del Maono a 30 centímetros de distancia, con el filtro anti-pop mallado y a una ganancia más o menos del 75%. En las pruebas de audio, el Maono demostró ofrecer una calidad de sonido sorprendente, que es comparable a micrófonos de precios más elevados. Así que esto lo convierte en una opción atractiva si estás buscando un micrófono asequible, que tenga buena calidad para todas tus necesidades de comunicación y trabajos. Además de que su diseño elegante, construcción en metal, calidad de audio, lo hacen destacar en su rango de precio de $75. Lo convierte en una valiosa herramienta para mejorar tus proyectos de grabación y comunicación, sobre todo si estás buscando un kit que tenga todo para empezar tus proyectos y que te olvides de accesorios o gastos extras. Así que si estás interesado, te dejo el enlace de compra en la descripción. Y si te gustó este review, no olvides de unirte a la familia galáctica, porque hoy es gratis y mañana no lo va a ser. Suscríbete y gracias por ver Reviews Galácticos. Nos vemos a la próxima.